Soy Emiliano Pérez Cruz, he publicado una decena de libros, entre los que podría mencionar Si camino voy como los ciegos, Borracho no vale, Pata de perro, Noticias de los chavos banda. Y el más reciente es Ya somos muchos en este zoológico, es una colección de relatos. Once años creo que han transcurrido desde que publiqué la última vez. Me di a la tarea de recopilar, como en otras ocasiones, lo que por ahí tenía, recordando y viendo si podía darle cierta unidad. Resultó, y de ahí surge el título que da nombre al libro, Ya somos muchos en este zoológico. Muchos de los cuentos tenían sus añitos también ya descansando en la morgue. Son textos que pasan en principio por el colador de la relectura, de ver si no se han avejentado, enruquecido, si aún conservan cierta calidad, una manita de gato, en algunos casos una rechura. ¿Y por qué tardo mucho en publicar? Pues yo creo que porque no busco publicar, la verdad, generalmente se me presenta la oportunidad. He sido muy desaliñado en ese sentido. Cuando te sientas a escribir, no creo que pienses mucho en ser influenciado por alguien, aunque inevitablemente se te empiezan a aparecer los fantasmas. Esto lo recuerdo con motivo de pensar quién me ha influido, por qué me ha influido, qué me han dejado lecturas anteriores dentro de mi formación. Y me recuerdo mucho, sobre todo la historieta. La historieta yo creo que fue una influencia enorme en cuanto a esa manera de ver la realidad en cuadritos o con todo un lenguaje más aventado como el de la historieta gringa. O más todavía cuando tuve por ahí una compañera que era japonesa y me empezó a llegar lecturas que ahora conozco, eran las mangas, ¿no? Leer el manga y no entenderle a los signos, pero sí comprender la historia a través de los dibujos, pues te da otro tipo de lecturas, ¿no? En la historieta te encontrabas el flashback, te encontrabas el zoom, te encontrabas el acercamiento a la ciudad, al pueblo, al puente, en fin. Pero ya en la literatura, pues recuerdo mucho cuando leía a José Agustín, cuando leía a Parménides de García Saldaña, decía, ay, chinga, pues yo también puedo escribir eso, ¿no? Finalmente es una realidad que me resulta cercana, que me resulta viva, y acre también. Entonces como que me daba valor y empezaba a hacer textitos y decía, pues no aspiraba a escribir, la verdad, ni tenía idea de que fuera a degenerar en eso, ¿no? Pensaba que simplemente eran historias que podían sorprender, eso sí lo recuerdo muy bien, podían sorprender porque la gente desconocía esos ámbitos donde se daban las historias, sobre todo las más rasposas de Parménides García Saldaña, ¿no? Historias pandilleriles o de mota y rock y violencia. Las lecturas obligadas y vivificantes de Rulfo, de Fuentes en La región más transparente o en sus cuentos, o de José Emilio Pacheco, o de Monsiváis en La crónica. Bueno, ya cuando arriba uno a mayores lecturas y niveles de escolaridad, pues descubres a Monsiváis, a Poniatowska, en las antologías de Monsi mucho de la crónica del 19, del siglo XX, y te empieza a interesar eso como un medio de expresión, ¿no? Yo creo que por ahí se van dando las afinidades afectivas. En fin, en el camino se va uno encontrando nuevas influencias, nuevos descubrimientos, nuevas maneras de contar, y yo creo que al contar es uno y al contar se es de otra manera, ¿no? Lo que he escrito ha sido como una escritura, digamos, de emergencia. En algún momento se llegó a utilizar ese término, que era como ir abordando temas del momento, como ir abordando, si no era periodístico el asunto, si era literario, pues en aquel momento lo que se te prendió, lo que sentías que tenías que sacar, lo que fuiste desarrollando, corrigiendo, editando, hasta que por fin se consolidó como un relato. Sí creo que como que jala más
la cuestión reportil, la cuestión de andar de callejero, de metiche, de orejón, de seguir captando esas 1001 vidas que no son las tuyas, pero que cómo se le parecen, ¿no? Aunque estés sentado en la burocracia cómoda o incómodamente, finalmente ahí aislado no percibes lo que percibes en el metro, en la calle, en la pecera, en el Ruta 100, si ya no existe, en el Metrobús. Y finalmente yo creo que la plaza pública, la vida pública, te da oportunidad de conocer a ese México nuestro tan amplio, tan racista, tan clasista, tan ojete a final de cuentas, donde todos aportamos un poco de todo. ¿Cómo voy conformando esta técnica? ¿Cómo pretendo yo que un cuento pueda parecer fresco? Yo creo que eso es lo que pudiera darle una calidad literaria, quizás, desde mi punto de vista, una permanencia. Uno que valga para el momento en que lo publicaste y otro que lo desempolves quizás 100 años después y que algo le deje a ese lector de 100 años después. Eso es un albur. Por un lado, por el otro yo creo que sí implica cierta maña literaria que te hace prescindir quizá ya de ubicaciones, de fechas, de precios incluso, de modas, pero no de un lenguaje que si sobrevive pues también será un mérito, ¿no? No me descubro como escritor, yo creo que más bien me descubren, y esto es clarísimo, en una tarea escolar me descubre un maestro que era un cazador de talentos, yo creo nato, Gustavo Sainz. Siempre andaba con la antenita parada detectando a ver quién podía, impulsaba a los alumnos a hacer publicaciones. Y fue así tal cual, en una tarea escolar me dijo, oye, ese texto periodístico, una entrevista monólogo puede ser un cuento, trabájalo como cuento. ¿Y cómo se trabaja como cuento? Pues ya esa ya es tu tarea. Y mi tarea fue inscribirme en un lugar donde supones te capacitarán como cuentista en un taller de cuento que estaba a cargo de Augusto Monterroso y en uno de novela con Sergio Fernández. Y lo que encuentras que decía muy sencillamente Monterroso que para escribir un cuento no había más que escribir un cuento. Y deduces que tener también una varita, un detector que te diga, ya hiciste un cuento. Ese detector integrado a ti mismo, ¿no? Ya cuando le pierdes el miedo a pues ahora sí, a salir del closet de escritor, si es que alguna vez te consideraste dentro, pues teníamos compañeros muy críticos. A mí me interesó desde temprano el periodismo impreso, creo que lo tuve muy claro, ya desde ahí por experiencia vas derivando al guionismo de radio, de tele, de cositas de video, pero fundamentalmente yo creo que ahí es donde te vas descubriendo capacidades escriturales que canalizarás hacia diversas cosas, ¿no? Al final de cuentas dicen que un libro solo cobra vida cuando realmente lo abre el lector, y a eso aspira el que escribe, ¿no? Descubrirse como escritor es descubrirse cotidianamente a ver si puedes con el paquete de la pantalla en blanco, ya no la hoja en blanco, ¿no?